Bueno, lo que nos trae acá hoy día es un poco hablar de Optulum, que es un balón medicado con paclitaxel, como decía Álvaro. Sé que hablaron algunas cosas de uretra, o quizás muchas cosas de uretra hace un poco, pero la idea es presentarles de qué se trata este producto, esta herramienta para nuestro tratamiento de nuestros pacientes, tanto para estrechez de uretra como para lo que es hiperplasia prostática, que es el Optulum BPH que viene ahora pronto y que ya en Estados Unidos ya está funcionando. Esto no es una clase de manejo de estrechez de uretra, vamos a hablar de algunas cositas que la mayoría quizás ya sabe y quizás hablaron delante, pero sobre todo para reforzarlo, porque la estrechez de uretra es una estrechez parcial o total del lumen prostático, pero está dado un poco porque hay una cicatrización tanto de la mucosa como del tejido esponjoso, y eso hay que entenderlo bien, sobre todo lo que es la anatomía de la uretra. Produce síntomas miccionales, altera la calidad de vida y además tiene altos costos en lo que es salud pública y en el manejo de nuestros pacientes. Tiene una incidencia de 0,9% y una prevalencia en estudios norteamericanos que si son mayores de 60 años, 600 en 100.000 y menores de 60 años, 200 en 100.000. La uretra, recordemos que se divide anatómicamente y quizás un poco sobre todo lo que es el tratamiento, la uretra anterior y la uretra posterior. La uretra posterior no tiene tejido esponjoso, por lo tanto cuando hay un cierre de esta, hablamos más bien de una estenosis que una estrechez. Y la uretra anterior lo dividimos entre la uretra peniana y la vulvar. Y dentro de los tratamientos, sobre todo lo que es la uretra anterior, tenemos el tratamiento conservador en pacientes que hicimos una cistoscopía y en realidad tiene un lumen bastante que permite el paso del cistoscopio y el paciente no tiene síntomas, no hay residuo postmiccional elevado. En esos pacientes quizás nos podemos detener un poco y ver que no van a necesitar algún tipo de tratamiento, pero que sí un seguimiento posterior. Se pueden hacer dilataciones, recordemos que la dilatación ideal, con distintos instrumentales, pero la dilatación ideal tiene que ser gentil, como dicen los gringos, y la ideal es que no haya una uretrorragia. Eso es lo ideal, que se haya una distensión bastante amigable y no muy traumática. Está la uretrotomía interna, que en realidad siempre esto de la uretrotomía interna ha sido una herramienta urológica hace muchos años, para los urólogos que no están metidos un poco en el área de la reconstrucción o de repente no se han especializado, no tienen la experiencia del manejo más complejo, siempre ha sido una buena herramienta para el tratamiento de los pacientes. Hay ciudades en que no hay urólogos que hagan reconstrucción y generalmente se hacen uretrotomías internas, pero aquí hay que darle una vuelta de tuerca si es el mejor tratamiento o no es el mejor tratamiento. Y aquí es donde justamente entra Optulum a ayudarnos un poco. Y lo otro son las uretroplastías, que son cirugías que requieren de expertise, de un volumen, idealmente de una capacitación previa, y que se pueden dividir con injerto de mucosa, con flaps de colgajo de escroto, ¿cómo se llama?, prepucio, etcétera, o peniano. Pero no vamos a hablar mucho de eso, era como para darle un poco una idea de qué es lo que hacemos en uretra y qué es lo que deberíamos hacer también en uretra. Acá hay una foto de lo que sería una uretrotomía interna. Uno generalmente trata de meter una guía para no perder el canal. A veces uno se tienta a no hacerlo y generalmente puede perder el lumen y una situación bastante poco amigable. Y acá por lo menos se hace con cuchillo frío. Hay personas que lo hacen con el láser. La verdad es que el láser no está demostrado que sea mejor o peor que el cuchillo frío. Personalmente trato de hacerlo con cuchillo frío porque uno va viendo mejor el tejido y no se va generando estas caras de la cicatrización. Han habido distintos instrumentos para hacer el tema de las dilataciones o de la uretrotomía interna. Está el Otis, que el doctor Gómez Sancha lo puso en boga ahora. El doctor hace nucleaciones, como todos saben, uno de los médicos más importantes en enucleación prostática, y ocupa generalmente este uretrótomo para hacer una dilatación previo al inicio. Personalmente a mí no me gusta mucho, yo generalmente lo hago con un dilatador, con la famosa zanahoria, el dilatador de meato que ocupamos. Siempre antes de entrar a hacer una enucleación, se puede hacer como muestra la otra foto con el láser, se puede
hay balones dilatadores también de la estrechez de uretra, etc. Y está este uretrótomo que se mete de forma ciega y después el cuchillito uno lo va retirando y va saliendo y haciendo la uretrotomía. Recordemos que la estrechez de uretra es súper antigua porque hoy día quizás son más iatrogénicas por cirugías, por el sondeo, por trauma uretral en la instalación de sonda, por trauma en la actividad en general, pero antes, cuando estaba la gonorrea y no habían antibióticos, la estrechez de uretra era muy frecuente y el manejo, no habían ópticas, no había más allá que un pequeño cuchillito que uno pudiese meter para poder dilatar al paciente. Ahora, cuando uno hace una uretrotomía interna, en realidad, y nos vamos a enfocar a eso porque un poquito, como les decía, es donde va orientado principalmente el uso del Optilium, pero cuando uno hace una uretrotomía interna, conceptualmente lo que está haciendo es una herida para que la uretra se cicatrice por segunda intención. Entonces, ya desde el año, no sé si se ven bien las imágenes, pero desde el año 1957, que ya estaba alguien pensando en poner inyecciones de corticoides para disminuir una cicatrización prolija por segunda intención, que quizás es lo que queremos en otras heridas, pero en la uretra justamente queremos que cicatrice mal. Este trabajo lo que muestra es justamente eso, son los resultados de hacer una uretrotomía endoscópica y poner unas inyecciones de corticoides. Nunca ha estado siempre en los chats de la uretra, etcétera, todos discuten qué corticoides van a usar, la verdad que no está muy estándar, lo más usado generalmente es la triamcinolona, cómo ponerla, evidentemente se pone con una aguja de Williams, generalmente no es muy homogénea la forma en que uno hace esta inyección, por lo tanto pueden haber zonas de la uretrotomía o las zonas cruentas que no se trataron y que después pueden recidivar, pero evidentemente por lo menos lo que muestran los estudios es que el uso de este tipo de corticoides en la herida después de una uretrotomía interna tiene tiene buenos resultados, mucho mejores que la uretrotomía interna propiamente tal, que en sí no es un buen tratamiento y las publicaciones lo demuestran en general. ¿Qué es lo que dice la guía europea en relación a esto? Bueno, acá hacen un análisis de la literatura y como todo lo que es reconstrucción no hay tanta evidencia de tan buen nivel, sobre todo en lo que son volúmenes. Acá lo que va mostrando son los trabajos que ellos consideraron de mejor calidad. Hay trabajos que tienen 30 pacientes, otros que tienen 300 pacientes con uretrotomía interna, pero si uno ve la tasa de éxito de que no se vuelva a obstruir la uretra, va entre un 8% y va más o menos 50% según cada trabajo, y hay seguimientos que son bastante escuetos, lo mayor generalmente los 42 meses, que en realidad para un paciente con estrechez de uretra no es muy bueno. ¿Y qué es lo que la revisión de la literatura de las guías europeas nos indican? Bueno, el no uso de una uretrotomía interna en un paciente con estenosis, con estrechez de la uretra peniana, por ejemplo. No es lo ideal, no tiene un buen tejido esponjoso, eso no va a cicatrizar bien, generalmente fallan. Y en la uretra vulvar, idealmente tratar de no hacerlo en estrechez que tengan más de 2 centímetros. Ahora, ¿qué dice de Optilium por ahora? Recordemos que la guía europea evalúa la literatura que hay, o sea, no es que ellos encuentren que hay algo malo o algo bien, sino que quizás no hay estudios multicéntricos, randomizados, etcétera. Por lo tanto, hoy día por lo menos el uso de los balones medicados todavía está es débil la información que nos da, sobre todo por los estudios que tenemos. Ahora, ¿qué es el Optilium propiamente tal? El Optilium es un balón que tiene paclitaxel, cuesta pronunciarlo a veces, así que hay que tener paciencia. Y que lo que hace es justamente medicar la zona cruenta que le hicimos la uretrotomía interna, algunos dilatan y hacen una herida en esa zona, para que no cicatrice bien, o sea, que tengamos una mala cicatrización por segunda intención. Es un medicamento que se ocupa para quimioterapia, para algunos cánceres, como el cáncer de ovario, cáncer de mama, incluso algunos cánceres pulmonares, ¿ya? Y tiene un efecto principalmente antiplateletario, antitrombótico y antiproliferativo. Y es estas dos primeras por lo menos en lo que es la cirugía endovascular, se ha ocupado hace mucho tiempo
y por eso hoy día llega Optilum, pero también tenemos otras alternativas de balones que no están estudiados por lo menos, y hay que hacer ahí un análisis para el uso en la uretra propiamente tal, sino el único que tiene estudios por lo menos actuales es Optilum. Fue aprobado el 2021 por la FDA. Ahí sí. Si uno ve esta curva de la cicatrización, justamente lo que hace este medicamento tiene una vida media más o menos de 11 días, pero se ve que permanece en el tejido por más o menos 28 días. Por lo tanto, todo el proceso inflamatorio y todo el proceso de granulación está cubierto por lo que es la cicatrización por segunda intención. Por lo tanto, genera una mala cicatriz y mantiene el lumen abierto, que eso es lo que teníamos en esperanza. ¿Cuáles son las características generales? Que es importante saberlo, sobre todo porque en más de algún chat o alguna conversación o reuniones clínicas salen las alternativas de los balones y en realidad no todos cumplen con estos requisitos y, como les digo, no está probado tampoco que funcionen más allá de los reportes de algunos casos, ¿ya? En general es un balón que hay distintos tipos, por lo demás. No es que sea solo uno, es un balón que se puede esterilizar en óxido de etileno, que viene con una guía, se lo voy a mostrar acá mejor, que viene con una guía con la cual uno puede pasar, una guía hidrofílica, tiene esta bomba que nos va a ayudar a inflarlo y mantener la presión por el tiempo que necesitemos, que generalmente entre 8 y 10 minutos, y idealmente también a una presión, idealmente entre 8 y 10 también. Hay distintos diámetros, hasta de 18, 24, 30 y el de 36 por lo menos, hasta donde está solamente en Inglaterra. Y tiene distintas distancias, generalmente más o menos 3 centímetros, pero hay uno de 5 centímetros también. Es importante entender que cuando uno hace la ureterotomía interna y pone el balón de dilatación, el Optilum medicado, la idea es que pase entre 5 a 1 centímetro a cada lado de la zona que está normal. Este es el estudio más importante hoy día, no sé si lo alcanzaron a revisar, llegué un poquito más tarde, lo siento, pero este es el último trabajo que tenemos. Está el Robust 1, que en realidad tiene un seguimiento a 3 años, pero solamente en un grupo de pacientes que fueron a Optilum, pero lo que hacen acá es evaluar a hombres adultos con una estrechez de uretra anterior, que va entre 19, que generalmente es menor de 19 French, menor de 3 centímetros en la uretrocistografía, que tengan IPSS mayor de 11 y un flujo máximo menor de 15. Y acá randomizaron los pacientes en 2x1, algunos usaron una técnica de dilatación con un balón y después el Optilum, y otros hicieron una ureterotomía interna y después utilizaron el Optilum. Yo por lo que conversé con la gente que participó en este trabajo, lo ideal es hacer una ureterotomía interna formal y no generar una dilatación con el balón. Tiene mejores resultados y si uno trata de analizar lo que conversamos hace unos minutos, tiene lógica hacer una buena herida para ocupar el medicamento para que no cicatrice y tenga un mejor lumen. Los procedimientos, estos son generalmente pacientes que ya tenían procedimientos previos, hicieron un seguimiento, el esquema de seguimiento era a los 30 días, a los 3, a los 6 meses y al año. Y un poco lo que les contaba, la técnica que habían utilizado. Acá inflaron por 5 minutos a una presión de entre 8 y 10. Y después en el postoperatorio también la idea es no usar sondas muy grandes, ocupan sondas 12 y 14 French. ¿Por cuántos días? Eso es un poquito más variable, pero generalmente lo ocupaban entre 2 a 5 días. Los criterios de éxito en este estudio eran anatómicos, que tuviese un calibre mayor de 14 French. Y eso lo vieron con cistoscopía o con una calibración, o sea, metían una sondita y veían si pasaba la sonda 14 o más, ¿sí, no? Dentro de los endpoints primarios está el que no hubiese cambios del IPSS, del flujo máximo, del residuo postmiccional a 2 años y la no necesidad de nuevos tratamientos, sea dilatación o tratamientos más invasivos. Y lo secundario es que no hubiese una alteración en la función sexual y además había un endpoint de seguridad, era que el paciente en realidad no tuviese complicaciones por el procedimiento propiamente tal. Y acá, cuando inician el trabajo van teniendo pérdida algunos pacientes, pero que en realidad no es significativo. Pero cuando uno va viendo
Cuando uno va viendo el resultado, por ejemplo, en el IPSS, esto va bajando, generalmente casi todo baja a un 50%. El IPSS a los 2 años baja de 22 a 10, la calidad de vida mejora considerablemente, el flujo máximo de 7.6 sube a 12.6 en promedio, ¿sí o no? Y el residuo postmiccional, ahí no hay un cambio tan significativo, había que analizar cuál es la razón de eso, y los cuestionarios también muestran una mejoría ahí transitoria de lo que es el uso del tratamiento a 2 años. Cuando uno hace un estudio de los subgrupos entre más o menos de 5 procedimientos previos al Optilum, o tanto para el flujo máximo como para el IPSS, no hay una significancia estadística, y cuando uno hace un análisis según los resultados, según el largo de la estrechez de la uretra, que es mayor o menor de 2 centímetros, tampoco hay una significancia estadística, y acá pueden ver una curva de Kaplan-Meier, donde claramente los pacientes que fueron a una ureterotomía interna en este trabajo y no al Optilum propiamente tal, o sea, ureterotomía interna sin el balón medicado, requieren de más procedimientos a un mediano plazo, ni siquiera tan largo. Y Optilum se va manteniendo en el tiempo. Acá un poquito los resultados cuando comparan el trabajo al año y a los 2 años. No hay grandes cambios y no hay un empeoramiento del tratamiento de 1 año o 2 años, o sea, ha mantenido en el tiempo. Acá hay otro trabajo que en realidad es un metaanálisis de lo que hay. Entonces, cuando fueron a analizar cuántos trabajos teníamos, en realidad pudieron analizar 7 trabajos que en realidad cumplían con los requisitos para ser analizados. Y dentro de estos 7 trabajos, bueno, meten al Robust 1 y meten al Robust 3 también, y en general los resultados son bastante similares. Los volúmenes de pacientes evidentemente van cambiando. Acá hay 7 pacientes, este trabajo tiene 156, pero en general no hay mucho cambio en lo que es los resultados en general. Por lo tanto, una de las cosas que concluye este metaanálisis es que el tratamiento con Optilum tiene una buena efectividad, libre de retratamiento de hasta un 81% de los pacientes, demostrando que es mejor que lo que es la dilatación y que es mejor que la ureterotomía interna sin el uso de un balón medicado. El tratamiento tiene un beneficio en sí, que es dilatar la uretra y además tratarla. Como les decía, lo ideal es hacer una ureterotomía interna, pero hay gente que solamente ocupa el Optilum como tratamiento completo. ¿No? Creo que no está lo ideal, pero bueno. Los estudios en general, no sé cómo vuelvo para atrás. Bueno, los estudios en general mostraron una buena mejoría en lo que es el IPSS y el flujo máximo y el residuo postmiccional. En la práctica es bastante reproducible, que es lo que quiere mostrar un poco esto. Acá les muestro dos casos porque el Optilum se puede utilizar en mujeres, el Optilum se puede usar en cuello vesical, etc. No hay muchas series de casos, pero sí hay un par de reportes. En me llamó mucho la atención encuentro bastante interesante, pero es solamente un paciente que es de 62 años con una estenosis de uretra, este es un hombre, que tenía una estenosis de cuello vesical, que ya le habían hecho varios tratamientos y habían fallado. Esto fue secundario a lo que fue una RTU de próstata. Y después del Optilum, que se puso en el cuello vesical, aquí pusieron un balón de 37 frente, que es un poquito más grande. Tuvo muy buen seguimiento y además tuvo muy buen éxito en el tratamiento, pero claro, tiene un seguimiento solo a los 6 meses. Habría que ver qué es lo que pasa con estos pacientes, por lo menos a mediano plazo. En todo caso, por lo que escriben en el reporte, anduvo bastante mejor que los tratamientos que le habían hecho previamente. Y este es el trabajo del caso clínico reportado en una mujer. Una paciente de 50 años que le habían hecho una resección de un divertículo uretral hace 4 años. Se hizo una ureteroscopía, en realidad, con una ureteroscopia infantil, y acá observaron una estrechez con un largo de 1,5. Hacer ureterocistografía en la mujer es bastante difícil
y generalmente un cistoscopio chiquitito, un ureteroscopio chiquitito, no funciona bastante bien. Y acá se hizo una dilatación con el Optilum a 30 French por 10 minutos, fue el tratamiento completo, no se hizo una ureterotomía interna, y se dejó con una sonda 14 French y tuvo una evolución a los 6 meses con un flujo máximo de 26 y la calibraron hasta 16 sin ningún problema y la verdad que la paciente anduvo bastante bien. Y este es el último trabajo que les voy a mostrar porque uno empieza, bueno, el Optilum tiene un costo y la verdad que cuando uno hace un análisis en general de si tiene sentido o no ocupar un balón que vale más o menos $2.000, $2.500, bueno, en Inglaterra sí hicieron el trabajo, pero lo compararon con distintos tratamientos. Lo compararon con ureterotomía interna sola, lo compararon con ureteroplastía. El valor para que nos pongamos un poquito en el contexto de ellos, pero el valor de una ureterotomía interna sin balón allá, por lo que describen en el trabajo, es más o menos de 650 libras y con el balón es más o menos de 2.000 libras. Por lo tanto, el precio es más o menos de 1.500, 1.200 libras en Inglaterra. Y en realidad lo que buscan al final en el trabajo, para no mostrarles tanto dato, pero es que si uno lo compara con una ureterotomía interna, que el paciente va a ir a otros tratamientos a mediano o corto plazo, o una ureteroplastía, que por lo menos para ellos tiene un costo mucho más elevado, tiene sentido utilizar el Optilum en este tipo de pacientes y así abaratar costos y retratamientos. Eso por mi parte. Muchas gracias.